Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno. Hay algo que hablaba Manuel, que dice que Dios rompió sus planes. Ha dicho, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando tú te arrepientes y el Señor empieza a revelarte su plan, el plan que Él ya tenía predestinado de hace tiempo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Antes de que estuviera en el vientre de mi madre, Él ya me había escogido. Claro, eso la mente natural, la mente carnal, a través de la razón no podemos entender estas cosas, ¿no? Pero a Pablo le fue revelado que Cristo ya había puesto la mirada en él antes de la fundación del mundo, dice, ¿no? En Efesios y en Gálatas dice que antes de que estuviera en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para él, ¿no? Y cuando al Señor le agradó, dice con estas palabras el apóstol Pablo, dice, cuando al Señor le agradó revelar a su Hijo en mí, ¿no? Tuvo un toque de revelación en su vida y pudo nacer de nuevo y pudo experimentar una experiencia real, única, verdadera, algo que cambió su vida, su corazón, cambió su destino, cambió su trayectoria, su dirección. Cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Dice que una luz se le apareció y fue el mismo Señor Jesús. Él iba con unos planes. Él iba autorizando cartas para prender a los cristianos, pero Jesús se le apareció en el camino a Damasco dándole un ministerio y diciéndole cuánto iba a tener que sufrir por el nombre de Cristo. Y enseguida, dice la palabra de Dios, que enseguida, después de haber recibido al Señor Jesús en el camino y haber recibido la unción del Espíritu Santo, dice que enseguida él predicaba a Cristo. Enseguida. O sea, ahí no hubo formación, ahí hubo revelación, ahí hubo luz, ahí hubo claridad. Donde él antes no tenía claridad, donde Pablo lo que tenía era vivir en la ley, ahora mismo había pasado a vivir en la gracia, había pasado a vivir en la luz y tenía una claridad del Evangelio en su vida la cual él podía transmitir a las personas, ¿no? Porque lo que había en su vida era algo real. Esto también se ve, ¿no? Las personas que son auténticas, y esto no nos hace mejores ni peores que nadie, sino una persona que es auténtica es una persona que ha nacido de nuevo y se ve esa autenticidad en sus frutos, ¿no? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces, no es por lo que yo pueda hablar de mí mismo o por lo que tú puedas hablar de ti mismo, sino es por los frutos que hay en tu vida, por los frutos que tú y que yo manifestamos en nuestro día a día. Entonces hay muchas personas que viven confundidas, ¿no? Mismo el apóstol Pablo estaba reprendiendo a los corintios y les estaba diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? El apóstol Pablo sabía, el apóstol Pablo predicaba a Cristo. El apóstol Pablo empezó a mostrar unos frutos en su vida, unos frutos de una vida en el Espíritu, ¿no? Unos frutos de andar en luz. Y hablando de cuando el Señor rompe nuestros planes, cuando el Señor rompe nuestra vida, esta palabra rompe, quebranta, nos va a seguir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando una persona se hace cristiana, realmente es porque la palabra de Dios ha quebrantado nuestro corazón. Dice en el libro de Hebreos, no hace falta que lo busquéis ahora, en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Cantamos este canto tan bonito, ¿no? Tu palabra es viva y es eficaz. Esto no es una cosa que leemos así por leerla. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Dice, y más cortante que una espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma, hasta quebrantar el alma, el interior. Hay otro versículo en el libro de los Salmos que dice que perfecta es la ley de Jehová. Dice que convierte el alma. O sea,
hay una conversión en nuestro interior, en nuestra vida, algo ocurre, ¿no? Nos convertimos. No solamente hay un arrepentimiento, sino que el arrepentimiento es genuino en nuestra vida porque la palabra del Señor nos ha mostrado nuestro pecado, nos ha mostrado nuestra situación y hemos podido convertirnos, ¿no? Perfecta es la ley de Jehová que convierte el alma. Hay una obra de Dios en nuestro interior. Nuestro interior tiene que ser quebrantado. ¿Vosotros os imagináis? ¿Qué pasa? Siempre Dominique es español. De Albacete. De Albacete. Bueno. ¿Vosotros pensáis que Pablo, un hombre fuerte en sus ideas, un hombre viviendo en la ley, un hombre dice que era fariseo de fariseos, si él no hubiera sido quebrantado, si él no hubiera sido quebrantado en su interior, no hubiera habido un cambio? Y no fue una terapia, y no fue algo que alguien, como decía antes, ¿no? Alguien se sentó a su lado a decirle, no, pues tienes que hacer esto para hacerlo. No, 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 no. Mismo Cristo se le reveló a su corazón, se le reveló a su vida. Dice que él quedó ciego. Él quedó ciego. Pablo, el autosuficiente, el que todo lo podía, el que todo lo sabía, dice que queda ciego y tiene que ser llevado de la mano a casa de Ananías. Y ahí le estaba esperando a Ananías con un mandato de Dios. Dios le había dicho, al hombre que va a venir ahora, ponle las manos y va a ser bautizado y va a ser lleno del Espíritu Santo. Vemos que el Señor lo tenía todo programado, como el Señor lo tiene todo programado en tu vida. A veces pensamos que al Señor se le escapan las cosas. Al Señor no se le escapa tu situación. Al Señor no se le escapa mi situación. El Señor sabe lo que hay en tu corazón ahora mismo, lo que hay en mi corazón, lo que tú necesitas. Aunque a veces nosotros estemos despistados y no estemos, el Señor no se despista. Dice que no duerme aquel que guarda a Israel. Yo me puedo despistar, pero el Señor no se despista. Y Él va a cumplir el propósito que Él tiene para ti en tu vida. Lo va a cumplir. Pero, como digo, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, ocurre un cambio verdadero. Y este cambio tiene que ocurrir, tiene que pasar en nosotros. Tiene que haber una diferencia de cuando encontramos a Cristo, ¿no? Ahí empezamos un nuevo camino. No, ¿por qué digo esto? Porque a veces hay personas que cuesta mucho diferenciar si son del mundo o son cristianos. Y no tiene que ser así. O sea, una persona que es cristiana, una persona que se relaciona con Dios, tiene que marcar la diferencia. Y eso se tiene que ver en su día a día, en sus gustos, en sus compromisos, en lo que hace, a dónde va, en con quién va. Por eso decía antes que por sus frutos los conoceréis. Es por sus frutos. Es por lo que nuestras vidas manifiestan. Es por lo que nuestras vidas muestran. ¿Sabes? Porque siempre vamos a manifestar cosas, ¿no? La Biblia, la palabra del Señor en el libro de Romanos nos dice que también manifiestas, no en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. También son manifiestas. Pero manifiesta es la vida de Cristo en nosotros cuando hemos nacido de nuevo y tenemos una relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, decía que en nosotros actúa la muerte y en vosotros actúa la vida. Hay una vida de Cristo, hay una vida del Espíritu que se tiene que manifestar y tenemos que reflejar la luz, tenemos que reflejar la persona de Cristo. Y eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace especiales. Cuando tú ves a alguien que es especial, que te transmite amor, que te transmite cosas diferentes que en el mundo no ves, es porque Cristo está obrando en esa persona y Cristo se está manifestando en esa persona. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿El teléfono podéis apagar, por favor? Hay un teléfono que suena por ahí. Ah, es ese. Si lo puedes poner en silencio. Pablo decía, ya
no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo había entendido. Pablo llevaba una vida crucificada con Cristo y por consiguiente Cristo se estaba manifestando en su corazón, en su vida. Y como cristianos, como hijos de luz, como personas que hemos sido redimidas y sacadas de las tinieblas, trasladadas a su luz admirable, tenemos que manifestar a Cristo. No una religión muerta. Nuestras vidas tienen que desprender sal. Y desprenden sal y crean sed en otras personas cuando Cristo está manifestándose en nuestros corazones. Mira, a veces puedes ver la gloria de Dios en una persona que no tiene muchas capacidades, en una persona donde ves claramente que es la gloria de Dios lo que brilla en su corazón. Es la gloria de Dios lo que le hace diferente. Y las personas que hemos sido llamadas, dice en Corintios, que mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ¿no? El Señor escogió a lo necio, a lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios. Entonces, tenemos este tesoro en nuestros cuerpos de barro, ¿no? Dice, para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros. Tenemos esta excelencia en nuestros cuerpos de barro, llenos de debilidades, llenos de imperfecciones, pero la excelencia se ve claramente en la vida del cristiano, que es la presencia de Cristo en tu vida. Esa es la excelencia del poder, que viene de Él, no viene de nosotros. Nosotros somos barro, pero Él ha decidido escogernos, llamarnos. Dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Dice, pero lo que no es y lo débil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y luego dice, porque en Cristo habéis sido hechos sabiduría, santificación, redención y justificación. ¿De qué está hablando? De que en Cristo hay una obra verdadera, mismo si somos esas personas que no somos sabios, que no somos según la carne, ¿no? Vamos a empezar en Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar hablando esta mañana de un misterio que había estado oculto durante los siglos, pero que ahora ha sido revelado. Porque es importante que tengamos una revelación de Cristo. Las cosas de Dios están escondidas a la razón humana, están veladas, y no podemos llegar a Dios a través de la sabiduría humana. Ahora lo vamos a leer, porque dice la palabra que agradó al Señor salvar por la locura de la predicación. Fíjate el Señor, ¿no? Y la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. Dice que el Señor ha destruido la sabiduría de este mundo y lo más necio de Dios es más sabio que toda la sabiduría de este mundo. Y, como digo, a través de la razón, las cosas de Dios están ocultas. No podemos captar, no podemos entender, no podemos alcanzar, sino que tiene que haber una revelación de Dios directa a nuestro corazón, a nuestras vidas. El versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios.
¿Por qué? Porque la cruz, Cristo, es la respuesta al hombre. Y en su sabiduría Dios ha establecido que el hombre sea salvo por medio de la predicación, de la locura de la predicación, dice. Por medio de la sabiduría humana el hombre no puede llegar a tener un encuentro con Dios. Ya puede hacer todo lo que quiera. Ya puede portarse bien, ya puede todo lo que quiera. Dice que dispuso Dios salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Hay una palabra que debemos de creer, hay una palabra que debemos de aceptar, y esta palabra es la palabra de la cruz que hablaba el apóstol Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿no? Dice, para los que se pierden es locura, para los gentiles es locura. Tú a cualquiera que le hablas de lo que vivimos, de la palabra, del evangelio, la gente piensa que estamos locos, perdidos todos. ¿Por qué? Porque digo que a la razón no pueden entender las cosas de Dios. No pueden captar por mucho que quieran, porque están veladas, les están escondidas. Entonces dice que para los judíos es tropezadero. ¿Por qué es tropezadero? Cuando los judíos escuchaban esta predicación de Cristo crucificado, porque los judíos esperaban un Mesías que iba a establecer un reino, ¿no? Que venía, esperaban a alguien súper, vamos, que iba a venir con gloria, que iba a venir, y a quien le presentan es una persona condenada y que va a morir como un criminal, como un malhechor. Para ellos era tropezadero eso no entraba en su cabeza, no entraba en su razón, en su manera de entender las cosas. No entraba. Dice, pero para nosotros, para aquellos que hemos creído, ¿qué es? Poder de Dios. Cristo es poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces vemos que en el versículo 21 dice así esta palabra de la Biblia, en la Biblia esta Reina Valera, dice, al final del versículo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, algo que fue del agrado de Dios. El Señor agradó salvar por la locura de la predicación. Esto es, por su palabra, por su mensaje. Pero esa palabra tiene que ser oída, tiene que ser creída y tiene que ser recibida en el corazón. Tiene que ser aceptada esa palabra para que tu alma pueda ser salva. En Santiago dice aceptar la palabra con mansedumbre, esta palabra que tiene poder para salvar vuestras almas. La palabra del Señor es la palabra de autoridad. Hay un cántico muy bonito que habla de tu palabra de autoridad. Tu palabra de autoridad. Su palabra tiene poder para salvar tu alma. Fuera de ahí no hay salvación. Esa es la palabra de Cristo, en la locura de la predicación, donde, como decía, es por medio de la fe, es por medio de creer, es por medio de aceptar el llamado de Dios a tu vida. Y hay muchas cosas que no vas a entender, como digo, porque a través de la razón no vas a poder captar, no vas a poder entender, pero a través de la fe sí. Por eso en Hebreos, dice el autor de Hebreos, que por la fe entendemos. La fe nos da un tipo de entendimiento espiritual, nos abre el entendimiento y podemos captar las cosas que vienen del cielo. Pero por medio de la razón, como decía, no. Bueno, vamos a un poco más adelante. Hemos estado hablando un poco de la sabiduría de este mundo, que decía que el Señor la ha convertido en necedad, que el Señor decía que iba a destruir la sabiduría de este mundo. Y en el versículo 6 del capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, hasta aquí. Luego seguiremos leyendo. Pero está hablando, separando ahora la sabiduría de Dios. Decía el apóstol Pablo, hablamos entre los que ya han alcanzado la madurez. Dice, hablamos de la sabiduría oculta. Y está hablando de un misterio oculto, misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y está hablando de Cristo. Pero quédate con esta palabra, ahora ha sido revelado. Tiene que ser revelado en nuestras vidas. Cristo tiene que revelarse en tu corazón. Y dice, no hablamos de la sabiduría de los príncipes de este mundo, porque ellos no son sabios. Dice, si fueran sabios, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Le crucificaron, no entendieron el plan de Dios. Dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, no entendieron el plan de Dios. No entendieron lo que el Señor quería hacer con ellos. Y en el versículo 10 dice que, pero, hay un pero, dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿no? Está hablando de este misterio que fue revelado por el Espíritu. Vamos un momento, sin dejar aquí, pero vamos a ir a Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Escondidas están las cosas de Dios. Tienen que ser reveladas. Dice, te agradó revelarla, ¿no? Y habla de los niños. Un niño, si algo le caracteriza, yo esta mañana pensaba, yo me acuerdo la Carla cuando era pequeña, bueno, hasta que fue ya bastante grande, yo cuando me iba de viaje, la llamaba por teléfono y me hacía pasar por la perra, por la Lola. ¡Carla! Y se lo creía. Hasta que un día ya yo pensaba que se lo creía y no sé, al final no. Pero estuvo mucho tiempo que, no, pues esa inocencia, ese creer a su padre, porque lo está diciendo su padre, ¿no? Porque aquí está hablando de que la revelaste a los niños. Lo que escondiste a los sabios, escondiste a los entendidos, dice. La sabiduría del mundo, el entendimiento del mundo no tiene acceso a las cosas de Dios. La cortina tiene que ser removida por el Espíritu, ¿no? Y hemos estado leyendo antes que Pablo decía, pero a nosotros nos la reveló por el Espíritu. El Espíritu nos ha revelado las cosas de Dios. Y ahora dice, y habéis recibido el Espíritu de Dios para que entendáis lo que el Señor os ha concedido. Entonces, no puede ser que como cristiano no tengas entendimiento. Poco a poco tienes que crecer en ese conocimiento, porque tienes el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que te va a enseñar y te va a aclarar lo que Dios te ha concedido. Es a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a revelar su palabra,
Ya no hay más. El canon está cerrado. El canon está cerrado, pero la palabra está viva. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esta palabra viva? Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre, el Espíritu Santo ilumine y el Espíritu Santo nos dé la revelación. Como decía el apóstol Pablo en Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, es por el Espíritu que recibimos, ¿no? Este entendimiento de lo que Dios es y de lo que el Señor, dice, nos ha concedido. Bueno, vamos al libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 24 y 26. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 26, y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio que Pablo estaba hablando aquí, que había sido oculto por los siglos, pero que ahora dice que ha sido revelado, y es Cristo viviendo en el creyente, Cristo viviendo en nosotros. Este es el misterio. Ahora ya es, para nosotros no es un misterio porque nos ha sido revelado, ¿sabes? Y este Cristo en nosotros nos da una esperanza, y una esperanza viva, una esperanza que no nos defrauda, ¿no? Pero es Cristo en nosotros. Me gusta cómo viene aquí, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, dice que hemos leído antes que ahora ya hablamos con las palabras que enseña el Espíritu también, ¿no? En primera de Corintios. Ya habiendo recibido el Espíritu de Dios, ya empezamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque ya nuestro entendimiento ha sido abierto y podemos empezar a entender las cosas de Dios. ¿Qué le pasaba a los fariseos? Que no entendían el lenguaje de Jesús. ¿Os acordáis? Dice: no entendéis mi lenguaje, no entendéis mi palabra. Pero eran religiosos, pero conocían la ley, pero sabían muchas cosas, pero sin embargo no entendían el lenguaje de Jesús. Entonces, ahora sí, las personas que hemos nacido nuevo entendemos el lenguaje de Cristo. Entendemos su lenguaje, entendemos su palabra, porque el Espíritu Santo nos da este entendimiento, nos da este alumbramiento, ¿no? Vamos rápido a Juan 14, versículo 17. Hemos leído antes que no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿no? El espíritu del mundo no lo hemos recibido el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que el Señor nos ha concedido. Y aquí mismo Jesús está hablando, capítulo 14, versículo 16, podemos empezar, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿no? Fíjate qué palabra Jesús está dando a sus discípulos. Por un lado, les está diciendo que iba a estar con ellos siempre. Puedes estar seguro que Cristo va a estar contigo siempre. No tengas duda. Dice, no os dejaré huérfanos, voy a completar mi obra en vosotros. Tenían la palabra de Cristo, pero en el versículo 17 al Espíritu de Dios le llama el Espíritu de la verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. Dice, porque no le ve ni le conoce. El mundo no ve el Espíritu de Dios. El mundo no conoce, que es lo que estamos hablando esta mañana, porque está oculto a la razón, está oculto al mundo. Pero nosotros tenemos este privilegio que nos ha sido revelado a nosotros, a sus siervos, a los hijos de Dios. Este Espíritu nos ha sido revelado. ¿Sabes? Y tenemos esta garantía. Esto es una garantía en nuestras vidas de que vamos a llegar hasta el final, porque tenemos las arras. El Señor nos ha sellado con su Espíritu y tenemos la garantía de que vamos a estar en gloria con Él, ¿no? Y que toda nuestra vida va a estar con nosotros, porque dice que ya no os dejaré. Dice, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu de la verdad para que esté con vosotros para siempre. Qué garantía, ¿no? Que esto es mucho más fiable que ninguna otra cosa. La palabra de Dios es mucho más fiable que los hombres, es mucho más fiable que todo. Si el Señor dice que enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, es que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Ahora, el mundo no lo ve y el mundo no le conoce al Espíritu. Vamos a Juan 16, un poco más para adelante, 16:13. Otra vez está hablando Jesús. En el 12 podemos empezar. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Acabamos de decir que aquí quien está hablando es Cristo, es Jesús. Y Jesús está diciendo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, tomará de lo mío, tomará de lo que es de Cristo, tomará de Él y nos lo revelará a nosotros. Entonces, ahora los sentidos espirituales han sido abiertos en nuestra vida y podemos, ¿no?, entender el plan de Dios, podemos entender su palabra, podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Ya sabemos ahora diferenciar, porque nuestro corazón, como digo, ha sido abierto, porque el velo ha sido corrido en nuestra vida y podemos captar las cosas que son del Espíritu Santo, las cosas que vienen del cielo, las cosas que vienen de Dios, ¿no? Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer hasta el 18, si lo puede leer alguien, del 13 al 18.
hasta el 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, gracias. Bueno, alumbrando, Pablo estaba orando por esta iglesia y estaba orando para que el Señor les diera sabiduría y les diera un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Y en el versículo 18 dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Para que sepáis. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. No está hablando de estos ojos, de los ojos de aquí, de la cabeza. Está hablando de los ojos del corazón. Dice que alumbra nuestros ojos para que sepáis. Entonces, es importante que sepas. Es importante que sepas dónde estás. Es importante que sepas el plan de Dios para tu vida. Es importante que conozcas la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo viene a alumbrar. El Espíritu Santo viene a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos recibir lo que viene de parte de Dios. Pero aquí Pablo en el versículo 13 está hablando de que habiendo oído la palabra de verdad. Bueno, esto es un principio ya. Si estás oyendo la palabra de verdad, estás en buen sitio. ¿Por qué? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pablo decía, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído. Habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, hubo ahí un sello, ¿no? Mostrando esa autenticidad, ¿no? Hay algo verdadero, hay algo que es, ese sello viene a tu vida, ¿no? El Espíritu Santo te sella y te hace diferente, te pone aparte, ¿no? Los que tienen el sello son puestos aparte, ¿no? Son llamados aparte a un trabajo específico y a vivir aparte apartados de este mundo, para poder vivir en santidad. Esas son las personas que tienen ese sello en su corazón. Un sello que es el Espíritu Santo el que lo ha puesto, ¿no? Ahora, ese mismo Espíritu nos ilumina para que sepamos, ¿no? Me gusta esto, ¿no? Tenemos que saber. Tenemos que madurar. Tenemos que entender, tener revelación propia de la palabra de Dios. No siempre estar escuchando a los demás, que es bueno escuchar y tenemos que escuchar, pero también tenemos que recibir. Y tenemos que entender y tener, como digo, una revelación propia de su palabra. Y tú tienes que saber cuál es el plan de Dios para tu vida personal. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia? Tú tienes que saberlo. ¿Sabes? Tú tienes que recibir esto de parte de Dios. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis a la esperanza a que Él os ha llamado. Vamos al libro de Romanos, estamos acabando ya. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, y Pablo lo está explicando muy bien. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los hijos de Dios. Lo normal, si tú eres un hijo, eres una hija de Dios y tienes una relación con Dios, normal es que tu vida sea guiada por el Espíritu de Dios. Eres guiado por su palabra, por su Espíritu.
Ahí está guianza en tu vida. Y en el versículo 5 dice, otra vez dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿no? Y separa, ¿no? Habla del espíritu de esclavitud y habla del espíritu de Dios, ¿no? En las otras veces que hemos leído hablaba, porque no habéis recibido el espíritu del mundo, ¿no? Habla del espíritu de Dios. Pues aquí Pablo lo expresa así, ¿no? No tenéis el espíritu de esclavitud sobre vuestras vidas para vivir en temor, para vivir sin libertad. Eso es lo que Pablo está hablando, ¿no? Sino que habéis recibido el Espíritu de Dios, ese espíritu de adopción, dice, por el cual clamáis, Abba Padre. Por el cual clamáis, Abba Padre. ¿No? Y me gusta cómo lo llama, porque es verdad, es un espíritu de adopción, hemos sido adoptados por Él. Y a través de ese espíritu podemos clamar ahora, Abba Padre. Entonces, si tú estás viviendo bajo la esclavitud, estás viviendo bajo el temor, no es tu sitio si has nacido de nuevo. El Señor nos ha dado libertad, ¿no? El Señor nos ha dado su espíritu para que podamos entender, como estamos hablando esta mañana, ¿no? Podamos saber, podamos conocer con luz propia, muy importante, con luz propia. Porque el Señor te ha hecho a ti de una manera exclusiva. Y no vemos ninguno igual. Menos mal, ¿no? ¿Os imagináis que todos fuéramos como Canales o como yo? Acabaríamos en el psiquiátrico. No, pero con luz propia. Brilla con luz propia, entendiendo esto, ¿no? La luz de Cristo sobre tu vida. Pero algo genuino, algo de verdad, no algo copiado, ¿verdad? No sé quién hablaba el otro día, no sé si fue Canales, de los loros, ¿no? Tú me decías en el coche, ¿no? A veces es verdad, a veces escuchas a personas que hablan lo que escuchan a otros, están todo el día repitiendo lo que escuchan a otras personas, y está bien, pero tenemos que tener revelación, tenemos que tener alumbramiento de su palabra. El Señor nos tiene que revelar, te tiene que revelar a ti, ¿sabes? Y la revelación de Dios, siempre, la revelación de Dios está en el cuarto. Está en el cuarto, está en la habitación. Ahí está la revelación de Dios. Cuando nos postramos delante de Dios con necesidad, queriendo esa palabra, queriendo que el Señor se muestre en nuestras vidas, Él siempre se muestra en nuestras vidas. Quiero acabar en Romanos 8, versículos 7 y 8. Digo que la revelación está en el cuarto porque cuando Dios habla a los profetas en Ezequiel, les habla de un secreto. ¿Te acordáis esta palabra que dice, si hubierais estado en mi secreto, hubierais traído la palabra al pueblo que necesitaba y hubierais hecho al pueblo escuchar las palabras que necesitaban escuchar, pero como no habían estado en su secreto, no tenían la revelación. Entonces es importante el secreto, la habitación, los momentos solos con Dios donde el Señor nos habla y nos aclara. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, pues vivir según la carne o vivir según el Espíritu ya es decisión de cada uno. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, dice en Primera de Pedro. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora, vivamos en el Espíritu, busquemos ser conducidos por el Espíritu, ¿no? Como Pablo decía aquí, como hemos leído, ¿no? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Que podamos ser guiados por el Señor,
Porque eso es lo que el cristiano realmente desea y es lo que el cristiano busca, ¿verdad? No vivir en la carne, no vivir... Ya queremos vivir en el Espíritu. Queremos alimentar el Espíritu en nuestras vidas. Y la única manera de poder vencer a la carne, ¿cómo es? Por medio del Espíritu. Dice, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu. No hay otra manera. Uno se come a uno o el otro se come al otro. Pero uno siempre va a predominar. Entonces, busquemos, ¿no?, alimentar el Espíritu de Dios en nuestras vidas y veremos, ¿no?, y experimentaremos esta dirección cada vez más clara, ¿no?, más clara en nuestras vidas. Y cada vez podremos entender más el plan y el propósito de Dios para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios os bendiga y vamos a orar un rato. Pues sí, Señor.